México ha tenido 8 reformas electorales en 3 décadas que han sido determinantes para establecer un sistema de partidos más plural y competitivo. Este 2022 podría ser el año en el que se debata una 9ª reforma electoral en la que ha insistido el presidente de la República y que tiene el foco más importante en el Instituto Nacional Electoral y los gastos que el organismo mantiene. Acompáñanos a conversar con el periodista Jaime Guerrero, un experto en temas político-electorales, y en el análisis Jorge Gagiola. Jaime, un gusto de verdad tenerte aquí, mi compañero de muchos años, no decimos cuánto, pero un expertazo sin duda en los temas electorales y políticos. Mucho gusto de que estés aquí. Al contrario, Estela, gracias por la invitación. El gusto es mío. Pues el presidente ha dicho en los últimos días que habrá una reforma electoral. Este año parece que sí la vamos a tener. ¿Cuál es tu lectura? La verdad es que el proceso electoral mexicano es un proceso inacabado. Y no se hizo una reforma como se preveía que se podría haber hecho en el 2017-2016. Luego de que se dieron cuenta los partidos que había que ajustar los tornillos de la maquinaria electoral tras la reforma previa que habían hecho en 2013-2014. Es decir, las reformas electorales son constantes en el 96, en el 2007, en el 2014, y para mí es absolutamente natural que después de algunos años se pueda aceitar la maquinaria, se pueda ajustar las tuercas y, bueno, pues echar adelante procesos, te diría que incluso inacabados. Una de las preocupaciones que yo tengo en este sentido es que la reforma electoral que pudiera venir dé particularmente mayores derechos a los ciudadanos, porque hasta ahora las reformas que hemos conocido están más preocupadas y enfocadas a los intereses de los propios partidos políticos. Y aquí recuerdo una frase que decía Luis Carlos Ugalde cuando fue destituido del Instituto Federal Electoral en el 2007, que decía a los cuatro vientos: ¿a quién debe servir la democracia? ¿A los partidos políticos o a los ciudadanos? Yo pienso que a los ciudadanos. Por cierto, el año pasado, en agosto, cuando ya se decía que el presidente de la República iba a enviar esta iniciativa, se hablaba de desaparecer o de concentrar en un solo organismo nacional todos los locales. ¿Esta posibilidad, cómo la ves? Yo creo que es loable, para reducir gastos, es posible. Tenemos una duplicidad de autoridades electorales. Tenemos un Instituto Nacional Electoral que actúa de forma federalizada, pero también con responsabilidad dentro de los OPLES, que son los organismos electorales locales, la autoridad local en cada una de las entidades federativas. Entonces, ahí hay una duplicidad, hay una carretera, digamos, de dos caminos. Y creo, a mi juicio, que los OPLES tendrían que desaparecer. ¿Por qué? Porque el INE ya tiene representación estatal, ya tiene sus juntas locales y tiene sus juntas distritales. Es decir, si lo pudiéramos poner a nivel de un gobierno, el INE sería la autoridad federal y luego tiene sus juntas locales, que serían la autoridad estatal, y luego tiene sus juntas o sus juntas distritales, que serían como la autoridad municipal. Ya está bien estructurada la autoridad, bien organizada en términos del diseño constitucional. Y de pronto tenemos al OPLE, que es la autoridad espejo del INE, pero a nivel local. El año pasado, esos OPLES representaron una inversión de 13,000 millones de pesos. Cuando el Instituto Nacional Electoral nos costó 14,000 y cachito millones de pesos. Entonces, creo que es un gasto duplicado que bien podría reducirse. Bien. Jaime, son 8 reformas en los últimos 30 años, casi estaríamos en la 9ª. En un ambiente polarizado, ¿tú crees que se logre el consenso? Tienes tanta experiencia en este tema y además, decíamos, estando ahí, no te lo han platicado, no estás en la mesa nada más hablando del mismo. Es un ambiente muy polarizado, sí. Debe debatirse sin duda, pero ¿se logrará un consenso? Es una muy buena pregunta, Estela. No lo sé. Ojalá y sí, para beneficio de todos. Pero tiene que ver también con que los partidos políticos finalmente pongan sobre la mesa un asunto que la sociedad ha cuestionado muchísimo, que es su financiamiento. Cuando me preguntas, ¿va a haber consenso? Yo te diría, todo depende de que los propios partidos estén dispuestos a ceder lo que están acostumbrados a ganar. Y entonces ahí, por ejemplo, tenemos un financiamiento constante, en crecimiento, como en ninguna otra área del Estado mexicano.
Porque los partidos políticos dijeron en la reforma del 2014, vamos a financiarnos, no solo de los recursos públicos, que esto ya es evidente, sino del incremento del número de electores. Y entonces establecer una forma constitucional, una fórmula en la Constitución que les retribuye recursos crecientes cada año. No solo es el financiamiento público, que ya de por sí es importante, sino es un financiamiento público creciente, de tal forma que, por ejemplo, los partidos políticos del 2019 al 2021 incrementaron su financiamiento, o quiero decir al 2022, incrementaron su financiamiento en 1,000 millones de pesos. Solo que ahora hay menos partidos que del 2019. Se reparten más. Se reparten una mayor rebanada del pastel. Entonces, ¿le van a entrar los partidos políticos a este tema? Pues ojalá le entren, porque es un reclamo de la sociedad. Es un reclamo sobre todo en el sentido de que se amplíen los derechos de los ciudadanos. ¿Por qué los partidos garantizan sus derechos y no los derechos de la sociedad, por ejemplo, reflejados en un voto electrónico? ¿Qué pasa en ese sentido, Estela? Por ejemplo, implementar el voto electrónico o el voto por Internet en México no solo reduciría los altos costos de operación del INE. Las elecciones del 2021 nos costaron 8,000 millones de pesos. Y ahora en esta democracia tipo Schwarzenegger, que está ejercitado todo el tiempo con consultas públicas, con revocación de mandato o con los procesos electorales ya tradicionales, es importante que hagamos estos procesos mucho más ágiles y menos costosos. Y el voto electrónico va a contribuir en eso. Y no solo ahí, le va a garantizar a Estela, a Jaime y a quienes están viendo que no tengan que ir justamente en el momento que indican los partidos que tienen que ir a votar, sino que podrían tomar su teléfono celular y votar de manera anticipada, o desde el lugar donde se encuentren el día de la elección, porque hay muchísima gente que está fuera de sus secciones y que, como en el caso de los ciudadanos mexicanos en el extranjero, tendrían que tener la posibilidad de emitir un voto electrónico por Internet. Seguro en eso vamos a avanzar, porque por lo menos Lorenzo Córdoba dijo hace unos días que en eso está de acuerdo. Ojalá quieran los partidos. Ojalá. Y ahí uno de los que se ha opuesto a eso es Morena. Y hay que decirlo, porque en la prueba piloto que se hizo para las elecciones del año pasado, Morena dijo no y fue a impugnar al tribunal. Y el tribunal dijo adelante con la prueba piloto, porque ya no hay ninguna razón, digamos, racional en un mundo cada vez más tecnificado o digitalizado. El dinero que se opera, digamos, a nivel nacional, ya no hay a nivel internacional a través de transmisiones electrónicas, es impresionante. Si eso puede darse en ese terreno, ¿por qué no un voto? Pues esperemos que así sea, Jaime, y de verdad, ojalá podamos tenerte aquí nuevamente, porque se nos hace corto el tiempo. Sí, perdóname si me extendí. No, hombre, muchísimas gracias, Jaime Guerrero. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Vamos a un recorrido rápido por las redes sociales para ver qué dicen sobre este tema. Georgina Gagiola, bienvenida. Muchas gracias. Y bueno, pues después de escuchar a Jaime Guerrero hay varios puntos, pero uno tiene que ver precisamente con el tema de la duplicidad, que hablaba Jaime, de las soples con los organismos locales del INE. ¿Cuál es tu posición? ¿Qué es lo que opinas tú? ¿Se están duplicando? Pues mira, yo no estoy de acuerdo. Puede haber que haya duplicidad en ciertas cosas, pero en realidad los estados organizan sus elecciones, ellos saben cómo es su territorio, digamos, también tienen sus propias costumbres. Entonces, lo que trataba de hacer el INE era homologar las elecciones. Y hay diferentes partidos políticos en diferentes estados y hay diferentes, los tribunales electorales pues toman decisiones, claro, basados en la ley, pero también basados en la realidad, ¿no? No es lo mismo tener elecciones en Oaxaca que tener elecciones en Nuevo León, por ejemplo, ¿no? Y para eso creo que son importantes los soples, porque además están hechos de gente local, ¿no? Sí, pero es algo que seguramente, y no sé si estás de acuerdo, sí habrá este año una reforma electoral, una iniciativa formalmente, así lo ha anunciado no solamente el presidente de la República, sino Morena, sí van a ir adelante, y este es uno de los puntos que más se van a abordar. Lo importante es saber para qué quieren la reforma, porque parece que la reforma que viene es
aparentemente solo para arreglar los gastos de los consejeros, de cuánto ganan, o que el INE gasta mucho, o que no sé cuál sea realmente la intención, porque si la intención es esa, bueno, pues habría que empezar a preguntarnos por el financiamiento que reciben los partidos políticos y no tanto el INE, porque sin duda alguna los partidos políticos tienen un presupuesto brutal que en muchas ocasiones no lo vemos. Muchas veces son los propios candidatos o particulares quienes impulsan estas campañas. Entonces realmente no hay una gran, aunque hay transparencia y el INE monitorea el dinero de las campañas, a mí me parece que hay mucho gasto para el interior de los partidos políticos. Sí, y pareciera que no nada más será el tema del gasto excesivo, aunque ciertamente el foco se ha puesto ahí, ¿verdad? Tiene que ver no solamente los soples, tiene que ver también el tema del financiamiento del voto electrónico, como mencionaba Jaime, e incluso la reducción, se habló el año pasado y se habla todavía hoy, de la reducción del número de curules en la Cámara de Diputados y de escaños en el Senado. O sea, sí pareciera ser más amplia la propuesta que se va a presentar, que además implica una reforma constitucional, o sea, fácil no la van a tener en términos de consenso. No, por supuesto, fácil no va a ser, pero además, como bien decía Jaime, sí es un reflejo del interés de los partidos políticos. Y por supuesto que Morena tendrá los suyos, y el PRI y el PAN tendrán los suyos, y bueno, y la oposición de Movimiento Ciudadano tendrá lo suyo. Ahora, también esto se va a discutir en los congresos locales para que pudiera pasar una reforma constitucional. Entonces, los gobiernos locales van a estar de acuerdo en que le quiten los soples, los tribunales, etcétera, o en realizar ellos tener su propia injerencia sobre las elecciones, porque hay que ser realistas. La verdad es que quienes dirigen, sí, el INE dirige las elecciones, pero quienes las llevan a cabo sí son los partidos políticos. Sí, Georgina, por último te quisiera preguntar el tema de la autonomía. Ha habido como mucho cuestionamiento en este debate que va a crecer sin duda alguna. Algunos piensan que se está vulnerando la autonomía del organismo o que se vulneraría en esta nueva reforma. ¿Cuál es tu lectura? Mira, cada vez que ha habido reformas en el INE, también importantes, ha sido consecuencia de elecciones que fueron cuestionadas, como por supuesto la de 1989 y en particular en este momento la del 2006. Y entonces vienen estas reformas, justamente quitaron en su momento al consejero presidente porque se cuestionó mucho la elección de 2006. Entonces, a mí me preocuparía muchísimo tener un árbitro, electoral en donde no tuviera autonomía, porque aquí claramente la historia de México nos ha mostrado la injerencia que tiene el Poder Ejecutivo sobre las elecciones. Entonces, si le quitamos la autonomía al INE en presupuesto y también en su servicio profesional electoral, en su personalidad jurídica y en su patrimonio, pues claramente va a estar, lo que haremos es que sea pues un títere del Poder Ejecutivo, ¿no? Y por supuesto que los nombramientos serían un títere del Congreso de la Unión. Pues veremos qué pasa, porque parece que es parte de nuestra historia, ¿verdad? Ligado a nuestro ADN, que estamos sospechando y hablamos de fraude, sea el consejo que sea, haya la reforma que haya, y bueno, pues ojalá que esta que viene, que seguramente habrá, sea para bien y que haya consenso. Georgina Gagiola, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Esther. Y gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Ruta ADN 40.